Ya estoy grabando la clase donde nos hemos quedado. Queda poco tiempo, hay que intentar acabarlo. Ya, muchas gracias. Y por favor, si pueden poner sus demás números. Un ratito, acá me llama el director y ya me colgó. Así que, bueno, entonces, ya queda el grupo, por favor, Shirley, y nos pasa la voz. Es que tienen sus números, vayan pasando por ahí, por favor, por el chat del Meet, de por el Zoom, y así podemos comunicarnos de una manera más fluida o más constante. Por favor, Nicole, Oscar, Pedro, Tracy, vayan pasando su número por el chat para poder crear un grupo y si es que pasa de nuevo esto, de repente pasa de nuevo, poder avanzar desde ahí, ¿no? Y pasarles el enlace, si es que tienen alguna duda o consulta, me la pasan nada más. Mientras que van pasando su número, vamos avanzando en nuestra clase, que ya nos queda poco tiempo. A intentar, si no, vamos a ver qué se puede hacer, si no, hay que intentar solucionarlo. Entonces, compartir pantalla, veamos. Ya hemos visto, por ejemplo, las etapas, la etapa de la madurez, de la etapa fallida, hemos hecho la actividad número 2 y vamos a avanzar un poco de lo que es los elementos básicos de la geopolítica. Profe, ¿qué quiere decir esto? No entiendo. ¿Qué son los elementos básicos? Son los principios fundamentales, ¿no? Lo que es necesario para que esto exista. Entonces, qué quiere decir? El conocimiento de un Estado se obtiene por el estudio en el que se desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Si yo conozco mi territorio, conozco mis tierras, sé cómo administrarla, sé cómo mejorarla, sé cómo combatir lo malo que le pueda pasar. Se debe considerar los elementos básicos de la geopolítica. Elementos básicos como la realidad nacional, la potencia nacional y el poder nacional, ¿no? Entonces, un momento, por favor, me estoy dando la clase, creo. Ya, perdón, ya está grabando. Entonces, digamos, entonces, vamos a ver brevemente lo que es la realidad nacional. Es la situación de un Estado en los aspectos políticos, económicos y sociales. ¿Qué quiere decir esto, profesor? ¿Me puede explicar, por favor? Está bien, te voy a explicar lo que es el Estado, la realidad nacional, perdón. Y vamos a verlo de manera más didáctica, ¿no? Por ejemplo, exactamente qué es lo que es? Vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, si yo conozco y entiendo las posibilidades, por ejemplo, geográficas, económicas, sociales, culturales, eh, por ejemplo, puedo garantizar que el Estado que tengo, o sea, la nación que tengo, pueda sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si yo entiendo todas las dificultades que pueda tener, voy a hacer que mi nación prospere, y si no las entiendo, voy a hacer que, por ejemplo, vaya en declive, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco mis problemas económicos, sé que hay falta de trabajo, sé que no tengo recursos que explotar, sé que en un determinado momento hay demasiada gente habitando en ese lugar, entonces tengo que buscar alternativas, ¿no? Por ejemplo, cómo generar empleo, cómo darle una mejor calidad de vida a mis habitantes, generarle educación, salud. Entonces, todo eso lo que es social, económico, político, es la realidad nacional, ¿no? Es entender los aspectos sobre ese tema, ¿no? Entender las realidades, como se dice. Vamos a ver, por ejemplo, las características de la realidad nacional. Características. Es total. ¿Por qué? Porque es total, profesor. Abarca y comprende los fenómenos que se producen. ¿Qué quiere decir esto? Yo comprendo todo lo que, por ejemplo, todo lo que me puede pasar. En teoría, ¿no? Por ejemplo, hay un fenómeno natural, ya hay un desborde del río del Niño. ¿Ya? Entonces, yo sé que este fenómeno va a causar daños a mi localidades, ¿no? Por ejemplo, va a generar pobreza, va a generar pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas sociales. Entonces, yo al entenderlo, al poder comprender, puedo realizar, por ejemplo, acciones para prevenir o para no... Un momento, por favor, un momento, por favor.
Disculpen chicos, otra característica es, por ejemplo, lo que es la multirrelacionada, donde quiere decir que está relacionado con todo, por ejemplo, lo económico con lo político con lo social con lo demográfico. Entonces, todo tiene una cierta relación, ¿no? Uno con otro, uno con otro, uno con otro. Entonces, ese punto es que va a tener un montón de relaciones, es multirrelacional, ¿no? Se relaciona por todas partes. Entonces, al entender eso, para poder comprender, puedo entender la diversidad, las relaciones, el diverso carácter y sobre todo la naturaleza, ¿no? De lo que es la realidad nacional, ¿no? Es dinámica. ¿Por qué digo que es dinámica? Porque no es algo que esté quieto, o sea, no, siempre va a estar cambiando, siempre varía, siempre presenta cambios o siempre está en movimiento, como se dice, ¿no? Por ejemplo, los hechos y fenómenos no son estáticos, son cambiantes. O sea, por ejemplo, hoy día, qué sé yo tengo un cierto incremento en lo que es, por ejemplo, exportaciones en algodón y me generó un montón de dinero esa exportación, pero al mes siguiente o quizás a los 6 meses siguientes cae mi exportación de algodón porque hubo mala cosecha, porque no hubo lluvias, porque simplemente entró una plaga y no sé, hubo un incendio forestal, X cosas, ¿no? Hizo que, por ejemplo, mis exportaciones de lo que yo tenía se vean menguadas, ¿no? O sea, que bajen o decaigan. Entonces, esos hechos son, o sea, son variantes, ¿no? Van a cambiar según las cosas que puedan pasar, ¿no? Y, por ejemplo, es histórica porque es producto del desarrollo histórico. Por ejemplo, deben entender eso, ¿no? Que la historia no solamente se estudia para entender el pasado, ¿no? Por ejemplo, sí, es verdad que yo estudié la historia para entender el pasado, pero también para comprender el presente y poder manejar un futuro, se puede decir, bueno, ¿no? O sea, yo no voy a cometer los errores que he cometido antes, ¿no? Entonces, si yo entiendo que, por ejemplo, esta provincia, este determinado terreno, en el pasado ha padecido por ejemplo, de pocas lluvias, de falta de agua, o por ejemplo, es una zona reseca, lo que tengo que hacer es crear pozos, o por ejemplo, generar manantiales, o buscar una forma alternativa para que no vuelva a afectar ese contexto a mi realidad. ¿Me dejo entender? Y para completarlo, por ejemplo, la importancia, ¿no? Por ejemplo, nos permite conocer las posibilidades geográficas, económicas, políticas, sociales que tiene un Estado, ¿no? Por ejemplo, al conocer la realidad nacional, puedo entender, por ejemplo, qué es lo que pasa geográficamente. Esta zona es muy rica, puedo entender, por ejemplo, eh, puedo entender lo que es políticamente, ¿no? Por ejemplo, perdón, puedo entender qué políticas puedo tomar para mejorar la zona, qué políticas debo menguar para no perjudicarla, por ejemplo, sociales, ¿no? ¿Qué tanta gente tengo? ¿Qué tantas etnias hay en este lugar? ¿Cómo es la sociedad? Y la sociedad esto es declive a lo bueno o a lo malo. Entonces, todo eso es una suma de acciones, ¿no? Que tiene que seguir un Estado para poder esto, eh, entender, ¿no? Entender la forma de cómo solucionar, ¿no? Sigamos hablando. Por ejemplo, nos facilita la comprensión de las perspectivas futuras del país. Recuerden que, como les dije, la historia es parte de la realidad nacional. Entonces, yo al entender el pasado puedo comprender mi presente y puedo mejorar mi futuro, ¿no? Ese es el concepto de la historia, no solamente la historia del pasado. Entonces, yo al entender que mi estado ha venido creciendo, entonces puedo proyectar un mejor futuro para mi país, ¿no? O sea, tratar de no cometer los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, si antes era un país muy liberal, ponerle reglas, ¿no? Y si era un país, como por ejemplo, muy cerrado, ir abriendo poco a poco las fronteras. Así poco a poco, el, tener una mejor calidad de vida para mi población, ¿no? Para mi población, para mi estado. Voy cumpliendo como que las metas de mi objetivo como estado, ¿no? También nos permite, por ejemplo, determinar los objetivos nacionales que debe seguir para asegurar la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, yo como sociedad, perdón, yo como nación, planteo que mi sociedad tenga una calidad de vida, póngase ya, ponga que el sueldo mínimo de mi sociedad sea de 1.000 soles. Está un poco menos, ¿no? Pero ya.
eso es lo que yo pienso que todo un Estado tiene que ganar igual, o sea, por lo menos 1.000 soles esto para cada familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que proyectar mi balance, ya, vamos a invertir en ese sentido para que haya ganancia, para que se pueda generar ese tipo de sueldos, ¿no? Entonces, tengo que ir como que, por ejemplo, determinar los objetivos que quiero, ¿no? Por ejemplo, ya, mi educación en mi país es mala, entonces, ¿qué puedo hacer? Hay que reforzar la educación, una reforma educativa se debe hacer, vamos a hacerla. Y ese tipo de cosas son las que uno se plantea, ¿no? Y tiene que asegurarla para que el país tenga la supervivencia, ¿no? Para que siga caminando, siga creciendo. Y, por ejemplo, contribuye a la toma de decisiones, ¿no? Y la ejecución de acciones para los objetivos y fines nacionales. Entonces, yo al entender mi realidad nacional y puedo entender políticamente, económicamente, socialmente hablando, yo no, yo no puedo tomar, por ejemplo, algo a la ligera, ¿no? Si yo tengo que decidir como nación, tengo que decidir, por ejemplo, en invertir una cierta cantidad de dinero en tal cosa, tengo que entender que, por ejemplo, esa cantidad de dinero me puede servir también para la educación o para la salud. Entonces tengo que entender o darle prioridad con lo que yo ya sé, porque conozco mi nación, o sea, conozco la realidad de mi nación, qué es lo que necesita o con suma urgencia o lo que puede esperar o de verdad necesito invertir acá, necesito asegurar este tipo de cosas porque va a hacer que mi país prospere. Entonces, ese tipo de cosas la que modifica, ¿no? Un poco la forma de pensar de lo que es la realidad nacional, ¿no? Chicos, por si acaso, todos han puesto sus números, han creado un grupo de WhatsApp, porque ya nos queda poco tiempo en la reunión. Voy a hablar con el profesor un ratito, un momento, por favor, me voy a meter un par de minutos, pero voy a dejarles esto, un momento, por favor. Vayan poniendo su número para que nuestra compañera Shirley haga el grupo de WhatsApp, por favor. Pongan todos sus números. Y vamos a ver, déjenme ver al director. Ya, yo le voy a escribir, porque no sé si tienen tiempo, o por lo menos, o si no, dejarlos hasta acá, eh, porque el enlace ya se va a cerrar en unos minutos. Por favor, Shirley, si puedes tomarle un pantallazo a, las, a los números y de ahí los agregas con calma y todo eso. Déjenme ver, por favor, un momento. Ya lo hice, profe, ya. Muy amable, de verdad se agradece. Eh, ya. Entonces, vamos a ver que me responda el director para poder ver exactamente qué ha pasado. ¿Me agregas al grupo, por favor? Para poder verlo. Entonces, por el momento lo estaríamos dejando ahí, ya, chicos. Si en todo caso, ya, claro, claro, está bien. En todo caso, Ernesto, nos agregas al grupo y si es que el director considera, no sé cómo poder recuperar la clase, podemos continuar, ¿no? Porque ya va a acabar su hora de clase y veamos si es que se puede, ¿no? Me despido por el momento, espero que haya sido una clase entretenida para todos, yo me he divertido mucho con ustedes, espero que también tengan un poco más ustedes de interacción, que tengan un buen fin de semana y el feriado que les queda, si es que algunos dejan el feriado, y recuerden, como siempre les he dicho, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para empezar, nunca se den por vencidos si es que pueden luchar todavía, así que si es que ustedes están acá, es porque quieren seguir adelante, no quieren seguir, como se dice, viviendo poco a poco cada uno de los años que podamos tener, ¿no? Así que un gusto haber compartido esta clase con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la clase como yo tanto disfruté. Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense todos, protéjanse, díganle no al COVID, tampoco se les avisa al COVID. Ya, nada más chicos, cuídense. Vamos a ver qué me dice. Gracias, profesor. Cuídense, un gusto.